Muy buenas tardes para todos los que se han conectado a esta transmisión de la Eucaristía y luego el Santo Rosario que originamos desde el Templo Votivo del Sagrado Corazón de Jesús, que es la iglesia de los jesuitas en la ciudad de Cali, Colombia. Vamos a celebrar esta Eucaristía por el eterno descanso de Eduardo Iragorri Holguín, intención de la familia Iragorri Rizo. Y también quiero recomendar muy especialmente a la esposa de Alberto González. Ella se llama Marta Isabel Caicedo de González, que está muy enferma, gravemente enferma, para que el Señor la asista y los asista en estos momentos difíciles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunicación del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hoy celebra la Iglesia la memoria de San Pablo VI, Papa. Nació en Italia, en Lombardía, en 1963 y murió también en Italia, en Castel Gandolfo, el castillo de descanso de los papas, el 6 de agosto de 1978, día de la Transfiguración del Señor. Su fiesta, al ser canonizado por el Papa Francisco, fue establecida el 29 de mayo, que fue la fecha de su ordenación sacerdotal. El Papa Pablo VI estuvo en Colombia en el año 1968, presidiendo el Congreso Eucarístico de Bogotá, y también inauguró la Conferencia General del Episcopado Colombiano en Medellín. Y se distinguió por muchos aspectos, pero yo quisiera resaltar de Pablo VI, San Pablo VI, que escribió 7 encíclicas muy iluminadoras. Entonces, las encíclicas son las cartas universales que los papas escriben para toda la Iglesia, pero también pueden ser extensivas a toda la humanidad. Y dentro de las 7 encíclicas que escribió el Papa Pablo VI, cuyo pontificado transcurrió desde 1963 hasta 1978, él nació en 1897. Pero de 1963 a 1978 fue su pontificado. Y en ese transcurso de años escribió, como digo, 7 encíclicas, de las cuales quiero resaltar 2 precisamente dedicadas a la Santísima Virgen María. Sobre el mes de mayo fue la primera, invitando a celebrar el mes de mayo como el mes dedicado a la Virgen. Y también otra titulada Madre de Cristo o a la Madre de Cristo, invitando a celebrar el mes de octubre como el mes del Santo Rosario. Son 2 breves encíclicas que se encuentran, como todas las demás, en internet. Quien quiera consultarlas, pues puede hacerlo. Vamos entonces a invocar muy especialmente la intercesión de San Pablo VI. Dispongámonos a celebrar esta Eucaristía, agradeciéndole al Señor todos sus beneficios, especialmente su misericordia infinita, y pidiéndole perdón por nuestras faltas, con esta fórmula de acto de contrición que empieza "Yo confieso", en la que precisamente invocamos a la Santísima Virgen María y a todos los santos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que pusiste al Papa San Pablo VI al frente de tu pueblo para que con su ejemplo y su palabra lo ayudara a crecer en santidad. Protege por su intercesión a los pastores de la Iglesia y al rebaño que les has confiado, para que siempre caminen por la senda de la salvación, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra del Señor. Estando Pablo preso en Cesarea, llegaron allí el rey Agripa, rey de Galilea, y su hermana Berenice, y fueron a saludar al procurador romano Festo. Y como se demoraron allí varios días, Festo expuso al rey el caso de Pablo. Hay un hombre, le dijo, que dejó en prisión el procurador Félix. Estando yo en Jerusalén, se me presentaron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos para acusarlo y me pedían que lo condenara. Yo les respondí que los romanos no tienen por costumbre condenar a nadie sin que el acusado se caree con sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de la acusación. Ellos entonces vinieron aquí conmigo y yo sin demora al día siguiente tuve una sesión en el tribunal y mandé que trajeran a ese hombre. Cuando los acusadores tomaron la palabra no presentaron ningún cargo grave de los que yo suponía. Se trataba solamente de controversias acerca de su religión y acerca de un tal Jesús que ya murió, pero que Pablo sostiene que está vivo. Yo, perdido en semejante discusión, le pregunté si quería ir a Jerusalén para que lo juzgaran allí de estas cosas, pero Pablo apeló al emperador para que su caso quedara reservado a la decisión de su majestad, y por eso dio orden de mantenerlo preso hasta que pueda remitirlo al emperador. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 102. El Señor puso en el cielo su trono. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor puso en el cielo su trono. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor puso en el cielo su trono. El Señor puso en el cielo su trono, su soberanía gobierna el universo. Bendigan al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. El Señor puso en el cielo su trono. Aleluya, aleluya. El Espíritu Santo será quien les enseñe todo, recordándoles todo cuanto les he dicho. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Cuando desayunaron, le dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que ellos? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Luego le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: sé pastor de mis ovejas. Y todavía le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste de que le hubiera preguntado por tercera vez si lo amaba. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú te das cuenta de que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras más joven tú mismo decidías e ibas a donde querías, pero cuando te hagas viejo tendrás que poner las manos en alto y dejar que otro decida y te lleve a donde no quisieras. Con esto quería darle a entender de qué manera iba a morir para gloria de Dios. Y luego añadió: sígueme.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Lo primero que aparece en este pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar es que Jesús está con sus discípulos ya no en la última cena antes de su pasión, sino después de haber resucitado en un desayuno. Y un desayuno que se realiza a orillas del lago de Tiberíades, también llamado lago o mar de Galilea. Por eso se llamaba mar de Galilea, lo llamaban así porque era bastante grande, aunque su agua no era salada, sino dulce, y era el sitio donde Jesús había realizado, por ejemplo, la primera pesca milagrosa antes de morir, antes de su pasión, cuando apenas empezaba su vida pública y cuando precisamente empezó a reunir a sus primeros discípulos, entre ellos el mismo Simón Pedro. Seguramente Pedro se acordaba de esa pesca milagrosa. Ahora, en el pasaje que acabamos de escuchar, Jesús resucitado acaba de obrar otra pesca milagrosa. Los discípulos, aquellos pescadores, después de la muerte de Jesús, se habían ido a pescar. El mismo Pedro les había dicho: voy a pescar, y varios lo siguieron, y estuvieron toda la noche tratando de pescar y no pudieron agarrar ningún pez. Todo el trabajo que habían hecho había sido en vano, hasta que al amanecer se les aparece Jesús resucitado y hace posible que obtengan una pesca abundante, y con el resultado de esa pesca se disponen, con parte del resultado de esa pesca, se disponen a desayunar. Desayuno. Y seguramente Pedro recordaba aquella primera pesca milagrosa en la cual, después de ella, él mismo se había postado ante Jesús y le había dicho: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. En realidad, ya no solo recordaba eso, también estaba recordando que lo había negado 3 veces. Y Jesús, y este es el segundo aspecto que quiero resaltar, Jesús le da la oportunidad, con esas 3 preguntas, de reparar su triple negación. Ya Simón Pedro se había arrepentido de su pecado cuando lo había negado 3 veces, y después salió a llorar amargamente, como nos cuentan los evangelios. Él, que había confesado a Jesús como el Mesías, cuando Jesús les preguntó a sus discípulos: si ustedes dicen, ¿qué dicen? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro le había dicho: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Él, que había confesado a Jesús, después, por cobardía, por debilidad, por fragilidad, lo había negado 3 veces. Y Jesús le da la oportunidad de afirmar 3 veces que lo ama. Como quien dice: mira, tú me negaste 3 veces, aquí tienes esta oportunidad para que expreses tu adhesión a mí. También ocurre eso con nosotros, puede ocurrir algo parecido con nosotros. Muchas veces nosotros, por nuestra fragilidad, por nuestra debilidad, por nuestra cobardía, podemos negar a Jesús muchas veces en nuestra vida. Hagamos una revisión de las veces que nosotros, pues de verdad, no hemos sido fieles al seguimiento de Jesús. Con nuestras faltas, con nuestro pecado, lo hemos negado. Pero el Señor siempre nos da la oportunidad de resarcirnos, de reivindicarnos. Con su misericordia infinita nos ofrece su perdón. Y fíjense que Jesús no le está echando en cara directamente su pecado. Jesús ya lo había perdonado porque él ya se había arrepentido. Pero le da la oportunidad de expresar su voluntad de amor, su voluntad de adhesión al Señor. Y eso es lo que también puede ocurrir
con nosotros. Y por eso yo creo que esa oración, esa frase de San Pedro, Señor, lo que él responde, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Puede ser también una frase nuestra, una oración nuestra, una plegaria constante nuestra. Señor, mira mi debilidad, mira mi fragilidad. Sí, muchas veces pues yo no soy fiel a mis propósitos, a mis promesas, y me encuentro muchas veces negándote. Pero Señor, tú sabes que te amo. Señor, yo confío en tu misericordia. Yo sé que tú me perdonas. Tú sabes que te amo. Y finalmente el tercer aspecto que quisiera destacar es esa invitación que le hace Jesús después de haberle dicho a Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Como él dice, le renueva su misión, la misión que él le había dado de ser, yo te digo que tú eres piedra, de ser piedra, Pedro, como lo llamó precisamente. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, cuando Pedro lo había confesado como el Mesías. Ahora le renueva su misión, esa tarea que él le ha encomendado, y le dice: primero, apacienta mis corderos, que son, digamos, los corderos son como los otros apóstoles, los obispos. Los apóstoles son, digamos, como los antecesores de lo que serían los obispos, junto con el Papa, que es el obispo primado de toda la iglesia. Pero además le dice: apacienta mis ovejas, a todos los que iban a creer en él a través de la palabra de sus discípulos. Y después de haberle dicho eso, haberle renovado su misión, le dice que él va a dar su vida. Con esto, dice San Juan, el Evangelio según San Juan, al final de este pasaje del Evangelio, quería darle a entender de qué manera iba a morir para la gloria de Dios. Y luego le dijo: sígueme. El seguimiento de Jesús realizado por Pedro, como el de muchos otros, como el de varios de los demás apóstoles y como el de muchos otros discípulos y discípulas de Jesús, iba a llegar hasta el martirio. Pedro iba a morir crucificado, pero él no quiso morir crucificado exactamente como su maestro, como Jesús, sino pidió que lo crucificaran cabeza abajo, por humildad. Sabemos que su tumba se encuentra en la Basílica de San Pedro. Y también Pablo, a quien nos recuerda la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, iba a ir también a Roma, enviado por el procurador de Jerusalén, como escuchábamos en ese relato de los Hechos de los Apóstoles. Iba a ser enviado a Roma porque él pidió que su caso se ventilara ante el emperador. Pero finalmente, sí, padecía la persecución por parte de los judíos, pero finalmente bajo el imperio de Nerón iba a ser martirizado a sí mismo, decapitado. Los primeros discípulos de Jesús lo siguen. Sígueme, le dice a Pedro. También a Pablo le iba en su momento a invitarlo a que lo siguiera. Pero ese seguimiento implica seguirlo hasta entregar la vida si es preciso, y eso es lo que nosotros también tenemos que estar dispuestos a hacer. Que nuestro seguimiento de Jesús sea hasta las últimas consecuencias. Hay muchas maneras de dar la vida por Jesús, de entregar nuestra vida por Jesús. Pidámosle al Señor entonces que nos ayude a seguirlo de verdad, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con la fuerza que nos da el Espíritu Santo, que precisamente es el aliento vital, que nos da la fortaleza, el aliento vital de Dios, que nos da la fortaleza para seguirlo de verdad, y cuya venida en Pentecostés nos estamos preparando para celebrar el próximo domingo. Que ese Espíritu de Dios venga constantemente sobre nosotros y fortalezca para que lo sigamos de verdad, y para que cuando decimos: Señor, tú sabes que te amo, eso lo mostremos
en los hechos. Que así sea. Por el misterio que representa la mezcla del agua con el vino, te pedimos, Señor, nos concedas participar de la divinidad de aquel que quiso compartir nuestra humanidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, frutos de la tierra y del trabajo humano que hemos recibido de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba en nuestras manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza en honor de todos tus santos, recordando especialmente al Papa San Pablo VI, que su protección poderosa nos defienda contra todos los males presentes y futuros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantados el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en tu deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Jesucristo, tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu Santo. Por eso, con todos los coros celestiales proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Pablo VI, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos ahora como Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, y haznos instrumentos de tu paz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Los que no pueden recibir sacramentalmente en forma física la comunión pueden unirse a esta oración de comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua al costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tu llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos a Dios, nuestro Padre. Señor Dios nuestro, que estos sacramentos enciendas en nosotros el fuego de tu amor, que abrazó el corazón de San Pablo VI y le impuso a entregarse sin reserva al servicio de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Antes de darle la bendición, recordando que Pablo VI también fue el Papa a quien le correspondió culminar el Concilio Vaticano II, que fue convocado e iniciado por el Papa San Juan XXIII. Ambos papas fueron canonizados más o menos recientemente por el Papa Francisco. Quiero también recordarles que quienes quieran seguir la misa online en vivo por YouTube, cuando la vean en la grabación por YouTube, pueden hacer clic en donde dice inscribirse o suscribirse y luego pueden seguir sintonizándola directamente por YouTube, que también sigue siendo transmitida online en vivo por Facebook y queda allí asimismo grabada. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y a todos los acompañe siempre. Amén.